de hoy voy a compartir una filmina del archivo para ver si se escucha y se ve bien. Algunos que tienen el micrófono abierto por ahí, por favor, silencio. Gracias. Sintiendo como... Gallardo. Bueno, vamos a compartir entonces unas filminas. Bueno, estamos acá con tensión en un punto. ¿Se alcanza a ver bien estas filminas? ¿Me escuchan bien? A ver el micrófono. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo tenemos entonces que habíamos definido en la clase pasada que era la tensión en un punto. Lo habíamos definido como un concepto matemático, ¿no es cierto?, que era el límite o la toma de límite y llevando al infinitésimo de la fuerza elemental obrando en un punto o en un área, digamos, en el límite esa área se transforma en un punto, y entonces en esa área tenemos una fuerza elemental, delta F, sobre delta área, y ese cociente incremental o de infinitésimo, llevado y tomando límites y utilizando todos los conceptos que tenemos del cálculo, definíamos entonces lo que era la tensión en un punto. La tensión en un punto se define como este cociente que está acá, haciendo tender el área cero o, digamos, haciendo tender la cantidad de puntos que contiene este contorno a infinito. Y ese límite era un valor determinado, que era el valor de t, y que tenía un carácter vectorial, porque así lo tiene el delta Fi, ¿no es cierto? Entonces, al dividir el delta Fi dividido el delta Si, que se lo considera acá como un escalar, el cociente es incremental tendiendo a cero, es un valor finito y que tiene todas las características de un vector, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, delta SI es una de las áreas elementales que constituyen todo el área en el cual estamos integrando. Y delta FI es una fuerza elemental que sumada en toda esa área me conduce a la fuerza a la izquierda o la resultante izquierda, que debe ser necesariamente igual a la resultante a derecha por equilibrios de fuerza. Bueno, y así habíamos visto lo que era el régimen de tensión en un punto, en el cual se pasaban infinitos planos. Y como la tensión se podía descomponer en una componente normal y una componente tangencial a través del plano pi de su normal, o sea, n es un versor que es normal al plano pi, luego toda tensión que la considere en ese punto o en esa área infinitesimal, ¿no es cierto?, se puede descomponer en el versor normal y otra en el versor tangencial. Como el plano pi es arbitrario, puedo pasar infinitos planos por un punto y esos infinitos planos definen infinitas combinaciones de tau y sigma. Tau 1, sigma 1, tau 2, sigma 2, pero todos se refieren a la misma tensión, es decir, es como que tenemos distintas visualizaciones de una misma tensión T a través de su componente sigma 1, tau 1, sigma 2, tau 2, etc. Es decir, está diciendo que en los infinitos planos podemos representar de infinitas maneras una misma tensión que es única en el punto y que depende del sistema de fuerzas y no del plano que en este caso obra como plano referencial. Y lo que habíamos visto como final de la clase pasada, es la consideración en el punto a través del tetraedro elemental, que en realidad dijimos que el plano pi, que es la cara tipo hipotenusa del tetraedro, no es otra cosa que un plano que pasa por A. Nada más que no podemos dibujarlo, entonces lo dibujamos como un tetraedro, pero tengan presente el plano pi que forma el tetraedro, que está unido por estas tres rectas, es un plano que pasa por el punto A. Y en el punto A se hace este análisis.
¿Y qué es este análisis? Bueno, es representar una tensión que está obrando en el plano pi, o sea, este plano, lo marco en rojo y lo pinto en amarillo, en esa hay una tensión T. Bueno, esa tensión T la vamos a equilibrar con tres grupos de tensiones ortogonales, es decir, acá, por un lado, en el plano pi, de un lado del plano pi está actuando una tensión T, que acá en otra se los he dibujado, acá está, en el plano pi, está actuando T, con su componente normal y su componente tangencial. Pero por otro lado, desde atrás, digamos, en el punto A, está actuando este grupo de tres tensiones ortogonales, o sea que el equilibrio sabemos que es con fuerza, que no se equilibran tensiones, entonces la tensión T, esta que está acá, actuando en el plano pi, sí es una fuerza, porque tensión por fuerza, así como dijimos que delta Fi sobre delta A es igual a la tensión T, el límite S, de la misma manera podemos decir que la fuerza delta Fi es igual a delta área, que es un escalar, o S, le llamamos delta S, por T. Es una ecuación vectorial. De un lado está la fuerza de delta Fi, por otro lado está delta S, que es un escalar, por un vector. Entonces, quiere decir que la fuerza que está actuando en el plano pi es T vectorialmente por el área de este plano pi del tetraedro. Eso es por un lado. Si no tuviera equilibrio, eso movería el plano para un lado, pero del otro lado del plano hay actuando un menos Tn, digamos, cuyas componentes ortogonales, T1, T2 y T3, son, cuyas componentes ortogonales son T1, T2 y T3 vector. Es decir, que T1, el vector T1, vector, ¿no? Más el vector T2, más el vector, perdón, por un área, por otra área es igual a delta S por T. Es decir, hay un equilibrio de fuerzas. Por un lado, T actuando en el plano pi, y por otro lado, cada uno de las T1, T2 y T3 actuando en estas superficies ortogonales. Es decir, T2 está actuando en esta que les marco ahora. T1 está actuando en aquella de allá. Y bueno, y T3 en la de abajo. Entonces se hace el equilibrio de fuerzas. Bueno, para eso deben recordar un poquito qué son los planos ortogonales, cómo se define un plano tridimensional positivamente orientado respecto al producto vectorial, ¿no es cierto? Bueno, todas esas son cositas que corresponden con la geometría analítica, como así también qué son los cosenos directores. Los cosenos directores de un plano son los ángulos que forma el versor normal al plano con los tres ejes ortogonales. Entonces tendremos el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, que los denominamos alfa, beta y gamma. Es decir, cuando decimos alfa, beta y gamma no son los ángulos, sino que son los cosenos de los ángulos, que son los ángulos, el coseno de los ángulos, trigonométricamente hablando, que son esos valores que se refieren a los ángulos que forma el versor normal con cada uno de los ejes ortogonales. Recordemos que en trigonometría, y por eso se trabaja, se estudia trigonometría, el coseno y el seno tienen un carácter proyectante, es decir, que si yo tengo una recta y tengo un vector, tengo un ángulo, la proyección de ese vector sobre la recta con la cual forma el ángulo es igual al vector, por ejemplo T, por el coseno de alfa. Quiere decir que cuando yo hablo de coseno es un parámetro, un valor trigonométrico que maneja una proyección. También se podría proyectar con el seno, pero acá estamos trabajando con los cosenos. Entonces la proyección sobre una recta de un vector es igual al vector, su módulo, por el coseno del ángulo comprendido.
Entonces, eso son cosas que ya las saben de trigonometría, de geometría analítica, pero a veces conviene repasarla, ¿no es cierto? Un segundito. Bueno, voy a sacar esto. Bueno, entonces se establece acá, ya lo habíamos visto, una ecuación de equilibrio. Esto que está acá es la fuerza que actúa sobre el plano de diferenciales Cn debido a la tensión Tn, esta que está a la izquierda, la primera, perdón, y si hubiera pasado a la derecha, todos estos tres términos, hubiera quedado una situación de equilibrio entre la fuerza de Tn actuando en D diferenciales Cn con cada una de las fuerzas que actúan en los planos ortogonales. Bueno, acá pasamos a la izquierda, entonces la diferencia es igual a 0. Esto es una ecuación, recuerden entonces, de equilibrio. Acá por eso la ecuación vectorial de equilibrio es de fuerzas, no de tensiones. Bueno, y entonces, bueno, acá, ¿qué pasa? Este de la derecha es un vector por un escalar, entonces es una operación que es permitida en la álgebra vectorial, es dividir todo por un escalar. Y bueno, ¿qué escalar dividimos? Y bueno, dividimos por diferencial de Cn y acomodando los términos tenemos esto que está acá. O sea, dividimos por diferencial de... Bueno, y como acá tienen que interpretar esto, ¿qué es? ¿Por qué alfa? En realidad es el coseno de alfa, es esto que está acá. Esto que está acá es esto. Bueno, es el coseno de alfa. Y eso imagínenlo como que nosotros en la dirección del plano, este que está acá, diferenciales x, proyectamos el plano pi, digamos, la parcela de pi que corresponde con este triángulo, es decir, este triángulo proyectado sobre aquella cara, se lo hace a través del coseno director. Obviamente esto no lo vamos a demostrar, se puede mostrar fácilmente, es una herramienta que se puede ver en geometría analítica, ¿no es cierto? Que en el espacio la proyección de un área es el área no proyectada por el coseno en la dirección que yo quiero sacar y sé cuál es entonces el área proyectada. Es decir, esta área con un ángulo es igual al área esta que está acá abajo, es decir, la proyección de un área es lo mismo que proyectar un segmento. De hecho, al área se le podría conferir un carácter vectorial y se podría hacer la proyección. Hay alguien que está con el ruido, a ver, voy a tratar de ver cómo puedo silenciar porque me molesta, no sé, están los micrófonos abiertos, a ver un poquito. Acá. Daniel es el que no está identificado. Buenas tardes. Sí, acá dice, no está identificado. Z0N. Sí, bueno, lo voy a desactivar. Así, ¿no es cierto? Ahí está. No sé, no, traten de, el que entre en la clase, trate de estar en la clase, porque si no lo único que hace es molestar a los que están prestando atención, es decir, no vale nada que uno entre en el Zoom y se vaya a tomar mate o lo que sea y deje el Zoom prendido porque no es ese el objetivo de la clase, más bien no entre a la clase y listo. Entonces, también sería bueno que se identifique, Daniel. Claro, y tiene que identificarse, si no la próxima vez no lo voy a admitir. Bueno, estamos entonces. Bueno, entonces estamos con la proyección de las áreas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este equilibrio ahora se puede escribir de esta manera. ¿Y qué nos está diciendo? Que el vector Tn, que es la tensión obrante en ese pedazo de plano pi, del tetraedro, este triángulo que está acá, la tensión obrante en ese plano, está como combinación lineal de las tensiones obrantes en tres planos ortogonales a través de los escalares estos, que son los cosenos directorios, o sea que en definitiva la expresión final es esta. Y nos dice que una tensión actuando en un plano determinado pi es igual a la tensión actuando en tres planos ortogonales, cada uno multiplicado por
el coseno director, que es alfa, ¿no es cierto? Alfa, recuerden que alfa es el coseno de alfa. Ahí le pone alfa por una situación de facilitar un poco la fórmula. Entonces, se llama combinación lineal. O sea que si yo conozco las tensiones obrantes en tres planos ortogonales, puedo obtener la tensión obrante en cualquier plano si conozco sus cosenos directores. Es decir, vamos a ver, acá yo conozco la tensión T1, T2 y T3, son datos, T1, T2 y T3, y si yo cada una de ellas los multiplico por el coseno director que corresponde al plano analizado del versor normal al plano, puedo obtener la tensión Tn, que es la tensión obrante en ese plano. Es una relación analítica. Bueno, ahora bien, yo había definido, lo habíamos definido, a ver dónde, por acá. Acá, yo les había comentado ya que en cada plano, la tensión obrante, cada plano ortogonal, la tensión obrante se descompone en una normal y dos tangenciales. Y habíamos hablado sobre la nomenclatura, es decir, que en el plano ZI obra la tensión normal sigma X, que es el subíndice del eje normal al plano analizado. Es decir, estamos analizando el plano ZI. ¿Cuál es la dirección normal? X. Luego la tensión normal sigma tiene esa dirección. Y las dos ortogonales se corresponden con el primer índice, se refiere a qué tensión normal asociada estamos hablando, y el segundo índice, la dirección del eje. Es decir, entonces, a sigma X acá está asociado tau XI, que es tau X porque está asociada a la normal X, y Y porque tiene la dirección del eje Y, bueno, y la Z lo mismo. Para cada uno de los planos ortogonales se definen esas tres tensiones. Acá lo pueden ver, miren un poquito ahí. Y se puede expresar también como combinación lineal T1, T2 y T3, como combinación lineal de sigma X, tau XY y tau XZ, a través también de los versores en los ejes. Recuerden que I, J, K son tres versores que son vectores cuyo módulo es 1 y cuya dirección son la del eje X para I, la del eje J, es I para el eje X, J para el eje Y y K para el eje Z. Son los tres versores ortogonales. Recuerden, entonces los tres versores será I, J, K. Son tres versores ortogonales. Y sigma X, tau XY, tau XZ se expresan, y todas las tangentes se expresan en su eje y nos da las combinaciones lineales T1, T2 y T3. Esta es otra nomenclatura con subíndice, donde el eje, cuando tenemos índices iguales, es una tensión normal, y cuando tenemos ejes distintos, son tensiones tangenciales. Entonces sigma X es T11. Esto es una nomenclatura nomás. A veces se la usa así porque cuando se utilizan ordenadores y todo ese, conviene hacer esos subíndices, digamos, con 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, entonces se los puede direccionar fácilmente. Bueno, entonces estamos que esas son las tensiones normales y tangenciales. Y entonces, esta expresión que teníamos acá, que era esta que está acá, que es la combinación lineal de T1, T2, T3, se lo puede desarrollar reemplazando T1 y T2 y T3, por eso que vimos recién en la filmina, y queda algo así. O sea, esto no es otra cosa que la ecuación anterior donde se ha reemplazado T1 por esto, T2 por esto y T3 por esto. Bueno, y también Tn es un vector que se lo puede representar en componentes en los tres ejes. Por eso Tnx, Tni y Tnz, que son las componentes del vector Tn en los ejes X y Z.
Bueno, y acá lo que sigue es un proceso de igualación y acomodamiento de términos, ¿no es cierto? Puedo poner eso. Acá tienen que tener presente que una ecuación de este tipo, que está acá, donde hay IJK, va a conducir a tres ecuaciones en los ejes. Es decir, si yo de este lado, de este igual que tengo acá, pongo esto, entonces voy a tener de este lado, lo escribo acá, Tn es igual a Tnx en I más Tni en J más Tn Z en K. ¿Y qué pasa? Todos los I se pueden acomodar acá y entonces una ecuación en la cual vectorial, en la cual de un lado tenemos componentes en I y en J, IJK, y del otro lado tenemos lo mismo, una igualdad de ese tipo significa que en el eje Y, X o Z, tenemos que igualar las componentes. Entonces esto que está acá surge de esta ecuación. ¿Qué es todo lo que hay en I? Bueno, es esto que está acá, de este lado, y del otro lado, esto que está acá, en J y en K. Entonces, esa ecuación vectorial en el espacio se transformó en tres ecuaciones escalares en los ejes. Esa sería la definición matemática de esto que acabo de escribir. Es decir, esto que está acá es una ecuación vectorial de tensiones en los ejes. Y de eso deduzco que tengo tres ecuaciones escalares, porque ya directamente de esta paso a esta. Porque si yo tengo que esto es la componente I versor, y acá tengo que sumar estos tres escalares, en definitiva, o sea, todos los escalares que tienen un mismo versor se suman directamente. Entonces Tnx igual a alfa por sigma x más beta por tau ix más gamma por tau zx, etc. Es decir, que finalmente esta es una ecuación escalar que proviene de esta ecuación vectorial a través del paso intermedio. Y que también puedo escribirla de esta manera. Todo esto, estas cosas que están acá, yo las paso rápidamente, digamos, porque estoy usando herramientas de la álgebra vectorial, de la álgebra matricial. Es decir, esto que está acá, lo puedo expresar como esto. ¿Por qué? Porque esto es una matriz columna que está igual a una matriz por otra matriz columna. ¿Y cómo se obtenía cada uno de estos términos? Este término que está acá, que lo pongo en amarillo, es la suma de los productos de esta fila por la columna. Me va a dar esto. Este segundo término es esta fila por la columna y este tercero es esta fila por la columna. O sea que esto que está acá abajo es una representación matricial de este sistema de ecuaciones. O sea, esto es igual a esto. Es decir, si yo hago este producto que está acá, en la forma que nosotros conocemos, se realizan los productos de matrices, que es columna por fila, o fila por columna, obtenemos esto, este grupo de tres filas, porque esto no es otra cosa que tres filas, ¿no es cierto? Y fíjense, si yo acá hago una por 3, y este es 3 por 3, y este es 1 por 3, o 3 por 1, es decir, habría que poner nomás este en forma de fila. 3 por 1 me queda 1 por 3, que es esto, ¿no es cierto? Una columna con tres filas. Bueno, y en forma más sintética se puede poner así, ¿no es cierto? Ve, acá uso la nomenclatura I, y ahí está significando que eso hay que extenderlo a los tres subíndices X y Z. Pero en definitiva esto que está acá, con mayor o menor formalismo, es la ecuación, es esto mismo.
esta expresión, que es muy distinta aparentemente, es la misma cosa, es decir, una forma sintética. En vez de escribir todo eso, yo escribo esto. ¿Y qué es sigma? Esto que está acá ya no es sigma normal. Sigma es una matriz, que así se le llama a la matriz formada por los 9 elementos que son sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau y X, tau ZX, tau ZI, ZX, tau ZI. Es decir, una matriz de 9 elementos. Esta que está acá es. Tau XZ es esta y este Z y Z. Bueno, esta matriz que está acá es como está condensada en esto. Cuando yo digo sigma, la matriz sigma me refiere, tiene que pensarlo como la matriz de tensiones, en el cual son 9 elementos agrupados de tal manera que en la diagonal, recordemos que en una matriz, la diagonal principal es esta que estoy señalando, es la diagonal principal, porque podría ser la diagonal al revés, pero la diagonal principal en una matriz se va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, es decir, esta es la diagonal principal. ¿Y qué hay en la diagonal principal de la matriz sigma? Las tensiones normales. Y después ahora vamos a ver que a ambos lados de la diagonal principal están las tensiones tau, y en contradiagonales son recíprocos, es decir, vamos a ver que tau x igual a tau xy, y tau zx igual a tau xz, tau zi igual a tau z. O sea, es una matriz que la formamos en definitiva por 6 elementos. ¿Por qué? Porque la matriz de tensiones, como vamos a ver, es una matriz simétrica respecto de la diagonal. Significa que es como que pongo un espejo, y si acá tengo un valor 2, acá debe de tener menos 2. Es decir, cambia de signo, pero son tensiones, es simétrica, hay una simetría en los valores, ¿no es cierto? Bueno, acá tratan las filminas que vienen del carácter tensorial de la matriz sigma. La matriz sigma ya dijimos lo que es. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un tensor y una matriz? Porque acá vamos a ver que ahora le vamos a pasar a llamar tensor de tensiones. Pero ¿hay alguna diferencia entre tensor de tensiones y matriz de tensiones? Sí, hay una diferencia. Todo tensor en el espacio se representa por una matriz. Ahora, no todas las matrices son tensores. O sea que la matriz que es un tensor va a tener ciertas características, pero a su vez representa algo en el espacio. Para eso tenemos que ver qué es un tensor, o sea, la palabra tensor. ¿Qué es un tensor? Bueno, un tensor es un ente matemático que, en definitiva, para nosotros va a representar algo en el espacio, un fenómeno. En este caso son las tensiones, pero si vamos a la mecánica racional, vamos a ver que está el tensor de inercia. Quiere decir que hay un tensor que representa otros parámetros mecánicos en el espacio, otros elementos, ¿no es cierto? En aquel caso, mecánica racional, trabajamos con el tensor de inercia y representa las inercias de un sólido en el espacio, es decir, un sólido en el espacio referido a un sistema de eje, ustedes saben que tiene los momentos de inercia principales y los momentos centrífugos, o sea, con respecto a dos ejes. Entonces, en la mecánica se representa con el tensor de inercia, y acá nosotros no trabajamos con el tensor de inercia, trabajamos con el tensor de tensiones. Y esa palabra tensor, ¿qué significa? Bueno, los fenómenos estos que nosotros estamos hablando de las tensiones en un sólido o la inercia en un sólido es
son parámetros o valores independientes del sistema de eje. Es decir, si yo tengo un sólido y tengo un sistema y tensión en este punto, y yo la represento con este sistema de representación, o sea, en este triedro, tiene una representación, pero si yo agarro otro triedro, tiene otra representación, porque evidentemente las componentes son distintas, pero no me debería cambiar el carácter que tiene eso que estoy representando. Es decir, que si la fuerza por unidad de superficie de este punto es esta, independientemente de cualquier sistema que yo adopte, debería tener el mismo carácter. Es decir, si es una tensión que obra para allá y bueno, el sólido, dentro del sólido, cualquiera sea el sistema que yo use, debería obrar de la misma manera en el sólido. Entonces hay un aspecto que es lo que esa propiedad que tiene la tensión en el sólido, eso que le corresponde al sólido, y otra cómo la represento. Entonces, lo mismo pasa con el vector. El vector es un tensor. El vector es un tensor, vamos a ver que de orden 1. Y el tensor de tensión tiene orden 2, de segundo grado. Es decir, el vector también es un valor que es independiente del sistema. Es decir, si yo tengo un sólido, imaginen este sólido, y pongamos algo de la cinemática, el vector velocidad de este sólido, qué sé yo, 20 kilómetros por hora y en esa dirección. Si yo me pongo en distintos referenciales, el vector velocidad va a estar representado por otras componentes, ¿no es cierto? Porque hay infinitos sistemas que pueden representarse, habrá infinitas componentes, pero la propiedad de la velocidad en esa dirección para el sólido debe ser independiente. Entonces el vector es un tensor, porque el tensor, esa palabra que estamos tratando de definir, es un ente matemático que es independiente del sistema de ejes, pero que en los distintos sistemas representativos, los distintos sistemas de coordenadas va a tener distintas componentes, pero tiene que tener propiedades intrínsecas a él mismo, independientes del sistema. Eso se llaman invariantes entonces, si yo, por ejemplo, para darle un ejemplo simple, tomo la velocidad del sólido, esta es la velocidad del sólido, digamos 20 kilómetros por hora en esa dirección, un invariante es el módulo del vector. Ustedes saben que si yo pongo este sistema acá, tiene distintas componentes, pero cuando yo saque el módulo siempre me va a dar el mismo. ¿Por qué? Porque en el vector el módulo es un invariante. O sea, y tiene que ser así, porque los 20 kilómetros por hora me pongan un referencial o en otro es lo mismo para la mecánica clásica, ¿no es cierto? Para otro qué sé yo, la mecánica relativista pues es distinto, pero mecánica clásica el módulo es un invariante. Entonces es un invariante. Bueno, entonces el vector es un tensor de grado 1. El escalar también es un invariante, porque si yo digo que yo ponga por ejemplo, ¿cuál puede ser un escalar? La temperatura de un cuerpo es una medida de un escalar. O sea, la temperatura de un cuerpo se mide a través de un escalar, que es 20 grados, 30 grados, un escalar. Ahora, cualquiera sea yo la escala que tome, cuando lo conduzca en grado va a ser siempre 20 grados, o sea que cualquiera que yo mida con un termómetro que empieza en menos 20 hasta 80, cuando yo mida, sí, me va a dar una medida relativa, pero cuando yo establezca las diferencias van a saber que es siempre 20 grados. Entonces el escalar es un tensor de grado 0. El vector es de grado 1 y el tensor, que acá llama tensor, pero en realidad es tensor de segundo grado, tiene 9 componentes. Entonces el vector tiene 3, el escalar tiene 1, porque es 1 a la 0, 3 a la 1 y 3 a la 2. Es decir, al grado que tiene. Es decir, el tensor que nosotros estamos acá es un tensor que tiene 3 a la 2. 3 por 3, 9 componentes. 9 componentes. Ya vamos a ver que hay simetría y
por lo tanto hay iguales, componentes iguales, pero son 9 componentes. El vector es 3 a la 1. ¿Cuánto es? 3. Y el escalar es 3 a la 0, que es 3 a la 0, 1. Entonces, bueno, ya se puede, en otros campos de la física se definen tensores de tercer o cuarto grado, que a nosotros no nos interesa. Nosotros en la mecánica y en la mecánica estructural, específicamente en este caso, estudiamos tensores de segundo grado que tienen 9 componentes. Ahora bien, el hecho de que yo lo represente con una matriz es una forma porque facilita la operación de los tensores, pero en realidad el tensor son 9 escalares: sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau xy, tau xz, tau x, etcétera, etcétera. Es decir, son 9 elementos. Yo al ordenarlo en forma matricial me va a facilitar operaciones posteriores, pero entendamos que el tensor son 9 escalares que están ordenados de cierta manera formando una matriz para facilitar la operatividad, la operación de los tensores, ¿no es cierto? Entonces, el tensor son 9 escalares que nosotros acá, este tensor lo ordenamos en forma matricial. Bueno, me queda un minuto, yo voy a dar el otro zoom y seguimos adelante. Compagino unos minutos y le mando el siguiente zoom para ya arrancar con el tensor de tensiones, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir y le mando un nuevo zoom. A continuar con ese tema que estamos metidos lleno, que es el tema del tensor de tensiones. Entonces dijimos que el tensor es un ente matemático que va a representar algún fenómeno en el espacio, en este caso son las tensiones, podría ser las inercias, por ejemplo, y que ese tensor tiene distintas representaciones, es decir, el mismo tensor de tensión sigma de un sólido tendrá 9 elementos, pero que pueden ser distintos según el sistema que lo represente. O sea, cambio el sistema de representación y cambian los 9 valores. Pues, pero es el mismo tensor, es el mismo fenómeno, y por lo tanto vamos a ver que tiene una serie de invariantes que permanecen, que son iguales, cualquiera sea el sistema en el cual yo lo represente. Entonces, hay un tensor sigma en un sólido para un punto y hay distintos sistemas, Z, X, y acá puede haber otro, Z, XY, bueno, y entonces pero el fenómeno es uno solo, que es la tensión en ese punto, y por lo tanto debe tener invariantes independientes del sistema de representación, es decir, tomo distintos sistemas de representación y son distintos los 9 valores, pero vamos a ver qué invariante. De todos los sistemas que yo puedo tomar, vamos a ver que hay un sistema en el cual el tensor tiene por representación una matriz de ese tipo que se denomina matriz diagonal, es decir, todo sistema, todo tensor se puede representar en un sistema, hay algún sistema, esa sería la forma de decirlo, hay algún sistema en el cual su representación es diagonal, es decir, este tensor acá no es diagonal, suponemos que no sean, para que sea diagonal tiene que ser 0 todos los valores menos la diagonal principal por lo menos 1, por ejemplo, este sería un tensor diagonal, ¿cierto? Porque si son todos, si el 2 también es 0, todos son 0, la tensión es nula, no existe. Entonces, por lo menos alguno de las diagonales tienen que ser distinto de 0. Bueno, podrían ser los 3 de la diagonal distintos, podrían ser de a 2 iguales, etcétera, según el tipo de tensión que estemos representando, pero para que sea diagonal, los valores que están fuera de la diagonal principal, que serían estos que están acá, estos 6, son 0. Entonces, todo tensor tiene una representación diagonal. Esta sería la representación diagonal de, por ejemplo, este tensor. Ahora, recordemos de geometría analítica que
podemos representar una matriz, y en este caso esa matriz es un tensor, en distintos sistemas, y va a haber lo que se llama transformación lineal o transformación de un sistema a otro. Es decir, si acá yo tengo el sistema, el tensor representado por sigma, para pasar a una representación sigma prima que tendrá otros valores, ¿no es cierto? Se lo hace a través de la matriz de rotación. O sea, en la geometría analítica, en el espacio, una matriz puede significar la rotación de un sistema respecto del otro. Por eso dice acá, podemos pasar de una representación a otra a través de rotaciones del sistema referencial. Sabemos que un cambio de eje mediante rotación, porque no estamos hablando de traslación, se obtiene mediante la aplicación de una matriz sobre el tensor dado. Entonces, ¿cómo se hace esa aplicación? Y bueno, premultiplicando y posmultiplicado por la matriz de rotación, en forma de que va la transpuesta de la inversa, y acá tenemos la transpuesta de A. En definitiva, operando se obtiene que la representación en el sistema prima, o sea, sigma prima, es igual a sigma premultiplicado por A, que es la matriz de rotación, y posmultiplicado por su transpuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué es acá? Bueno, porque en realidad la transformación general es esta, pero las matrices de rotación tienen la característica que la inversa es igual a su transpuesta. Por lo tanto, esto que está acá se transforma en esto. Es decir, la matriz de rotación es una matriz que su inversa es igual a su transpuesta, y por eso esta ecuación, que en definitiva que hay que premultiplicar por la matriz rotación y posmultiplicar por su transpuesta. La transposición significa que las filas pasan a ser columnas, mientras que la inversa es una matriz que multiplicada por la matriz dada da la matriz identidad. Los conceptos son distintos, pero para una matriz que representa una rotación, son las matrices ortogonales, la inversa igual a su transpuesta. Y entonces la representación del tensor con un cambio de eje por rotación es igual a esta expresión que está acá. Y se hace perfectamente porque 3 por 3 es A, 3 por 3 es sigma y 3 por 3 es a transpuesta. Luego el resultado de esta operación, como se ha definido el producto de matrices, da una matriz 3 por 3, que es el tensor en la nueva base o en la nueva referencial. Es decir, si A es una representación de un tensor, si a una representación de un tensor en un sistema dado se le premultiplica por la matriz representativa de una rotación y se lo posmultiplica por tu transpuesta, se obtiene, dice, la representación del tensor en el nuevo sistema rotado. Es decir, en el plano sería el tensor tiene 4, porque si 3 al cuadrado era 9, si tenemos sigma x, sigma y, que es un tensor plano, tau xy, tau xx es un tensor de 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces el tensor de tensiones en el plano tiene 4 elementos. Sería esto que está acá. 4. Y acá sería 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, sería en definitiva da 2 por 2, y sería, ¿por qué le hablo del plano? Porque ya lo vamos a ver, pero es para hacerle esta similitud. Si yo tengo este sistema y tengo acá un tensor sigma que representa un estado de tensión en ese punto, si yo busco en otro referencial rotado por rotación, en este nuevo referencial, este sistema será entonces sigma prima. Es el mismo, pero el mismo ubicación, todo, del punto, la tensión, todo, pero lo estoy referenciando a otro referencial, rotado en este caso, pues podría ser también por traslación, pero no estamos analizando transformaciones por traslación, sino por rotación. Entonces, así obtenemos el
¿sí? El tensor o su representación, porque el tensor es el mismo, pero su representación en otro sistema. Estas filminas que vienen ahora es para mostrarnos la simetría del tensor. El tensor de tensiones es simétrico, porque podría ser no ser simétrico, podría ser antisimétrico. Un tensor simétrico se representa por una matriz simétrica, y si tomemos la diagonal, tiene que ser, por supuesto, cuadrada, y entonces el valor que está acá es igual al que está acá, el que está acá igual que está acá, y el que está igual acá. Es decir, son simétricos, como si pongo un espejo en el mismo. Ese sería un tensor simétrico. Podría ser un antisimétrico, pero no sería el tensor de tensiones. Hay tensores antisimétricos, pero el tensor de tensión es igual que el de inercia simétrico. El momento de inercia de centrífugo XY igual a IX, etcétera, ¿cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. Y entonces el teorema de Cauchy, que se conoce en resistencia a materiales, demuestra la reciprocidad de las tensiones tangenciales. Bueno, la demostración, si la quieren ver completa, está en el libro, por ejemplo, el libro de Flies de resistencia a materiales, el libro del tomo 2, de Flies, donde está toda la parte de elasticidad. En la primera parte está la demostración del teorema de Cauchy, está en cualquier otro libro también, porque es un clásico de la elasticidad, la demostración. Hay demostraciones más rigurosas y algunas demostraciones menos rigurosas, pero en definitiva se llega a la misma conclusión. Bueno, acá se establece una convención de signo. Hay distintas convenciones de signo. Nosotros vamos a usar esta convención, que es la que usa, por ejemplo, el libro de Timoshenko-Goodyear, que se denomina el libro Teoría de Elasticidad. Es la más común de las convenciones. Puede haber otras convenciones. Ustedes saben que las convenciones las adoptamos y debemos ser después congruentes en todas las deducciones y todo con esa convención. Bueno, este cubito se llama cubo elemental. Es un punto en realidad, así como lo era el tetraedro. Acá vamos a representarlo como un cubo, porque en las dos caras, en todas las caras que se oponen, se representa a través de tensiones ortogonales. Entonces, el cubo es un punto que tiene dimensiones diferencial Y, diferencial Z y diferencial X, o sea, es un punto elemental. Sabemos que sus dimensiones es un prisma que tiene sus lados, diferenciales son. ¿Qué significa diferencial de X? No es que sea un elemento pequeño, es un elemento que tiende a algo infinitamente pequeño. Es el mecanismo o la herramienta que usamos para poder trabajar con el cálculo elemental, cálculo infinitesimal. Entonces, no es que diferencial X tiene una medida de 1 milímetro, no, es tan chico como se quiera, ni es ni 1 milímetro, ni medio milímetro, ni cero, ni la milésima parte de 1 milímetro, es un punto que tiene una dimensión infinitesimal. Esto es para trabajarlo a través de este concepto de cálculo infinitesimal, ¿no es cierto? Podemos derivar, podemos integrar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese cubo elemental que tiene esas tres diferenciales como ortogonales, los lados de ese cubo, y está representado en un sistema ortogonal X y Z con los versores que corresponden, que son estos que están acá, se los he puesto, mostrarles el cubo elemental, y se va a analizar un estado tensional en ese punto, en ese cubo. ¿Por qué en ese cubo? Porque ese cubo es un punto. Dice cubo elemental, cuando esta palabra cubo elemental se podría llamar como un punto infinitamente, y el punto no tiene dimensión, algo infinitamente pequeño. Hay una convención de signo, le decía, y que nos dice que cara positiva se define a aquella cuyo vector saliente tiene la dirección positiva del eje, es decir, esta cara, ¿no es cierto?, es positiva, ¿no es cierto?, si su vector saliente es positivo, o sea, así lo defino, ¿no es cierto? Entonces esa cara es positiva. ¿Por qué? Porque el vector que está representándola tiene la dirección del eje positivo. Mientras que esta cara, que está en el menos I, será una cara negativa. Esa es una definición de una cara, es decir, ¿cómo es la cara positiva? Bueno, la cara de este lado, de este cubo,
¿Cuál es la positiva? Y la que está con la dirección saliente en el eje Z positivo, y la negativa está de acá abajo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo son los signos de las tensiones? Dice que las tensiones normales, recordemos que son ortogonales o son perpendiculares al plano analizado, nos dice que una tensión que tiene la dirección de la normal saliente a una cara positiva o negativa se define como tracción, es decir, esta es la cara positiva y el vector saliente va para allá de la cara positiva. Si yo tengo una tensión, ahora la marco en amarillo, que va para allá, como tiene la dirección saliente, es positiva y se denomina tracción. Es decir, del otro lado, la cara esta se define con un vector que va para allá. Esa es la cara saliente, el vector saliente de la cara. Si yo le aplico una tensión para allá, lo pongo en amarillo, como tiene la dirección de eje es positiva, es tracción. Es decir, que si yo tengo una tracción en una dirección, en la otra va a ser para la otra dirección y va a ser tracción. Es decir, ¿y qué trata de hacer? Es separar las dos caras. Una tracción trata de separar dos caras. La inversa sería la compresión hacia adentro, que trata de unir las dos caras, de atarlas más entre ellas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se define la compresión? Con un vector que tiene la dirección contraria a al de la cara positiva, al que define la cara como positiva. Es decir, que en este caso una compresión, decimos, esta es la dirección positiva, va para adentro porque tiene el signo contrario. Lo leo de nuevo, es una tensión normal que tiene la dirección de la normal saliente a una cara positiva o negativa, se define como tracción. Bueno, la contrario se define como compresión. Y físicamente la tracción trata de separar las dos caras, la compresión trata de juntarlas. ¿Estamos? Y las tensiones tangencial, dice, en una cara positiva, como podría ser por ejemplo esta que está acá, dice, en una cara positiva, una tensión tangencial es positiva cuando tiene la dirección del eje ortogonal positivo al de la cara. Es decir, si uno fuera a analizar en el plano, por ejemplo, hacemos así, nuestro cubo ya no es un cubo, sino que es un cuadrado elemental. Acá tenemos, supongamos, el eje X, se le pone normalmente, acá se pone el eje Y, ¿cierto? Entonces, la cara positiva es esta. Una tensión de tracción sería con esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, si yo dibujo ahora una tensión tangencial a esa cara, ¿qué signo tiene eso según esta convención? Bueno, fíjense, está en una cara positiva. Entonces, esta se va a considerar positiva cuando tiene la dirección positiva del eje en el cual está marcada la dirección. Es decir, por ejemplo, esta va a ser positiva, ¿por qué? Porque está en una cara positiva. Esta es una cara positiva, dijimos. Lo vuelvo a poner, porque puede ser. Esta es una cara positiva. Esto sería una tracción. Independientemente de una tracción, podría ser compresión, pero la tensión tangencial, si está así, es positiva. ¿Por qué? Porque en una cara positiva tiene la dirección del eje ortogonal a la cara, a la dirección analizada. Es decir, ¿cómo sería negativa esta tensión? Y en esta misma posición sería así. ¿Por qué? Porque estando en una cara positiva, va en la dirección del menos I. Negativa, luego es negativa esa. Acá, de este lado, es una cara negativa. Si va para allá, ¿no es cierto? Como es negativa, tiene que estar en la dirección del eje negativo. Entonces, esta dirección, si le ponemos, sería de la siguiente manera. Vamos a poner dos tensiones positivas. Esta es positiva, y en esta, si fuera así, también sería positiva, porque va en la dirección negativa, pero está en una cara negativa. Le doy vuelta, en una cara positiva, una tensión tangencial positiva contiene la dirección del eje ortogonal positivo al de la cara. Una tensión tangencial positiva en una cara negativa tiene la dirección del eje ortogonal negativa, que sería esta, o sea que esta es positiva, también porque estando en una cara negativa tiene la dirección del eje negativo. Bueno, esto que posiblemente, acá hay unos ejemplos.
les puede traer alguna dificultad al principio, van a ver que es simple la convención, no les va a presentar dudas. Bueno, entonces el teorema de Cauchy lo que hace es dibujar todas las tensiones que hay en el espacio, en el cubo elemental, que son estas que están acá. Estas que están acá están dibujadas todas las posibles tensiones, o sea, en las 6 caras, el cubo, ¿no es cierto?, tiene 6 caras y sobre esa hay grupos de tensiones. Están acá dibujadas. Están dibujadas, bien dibujadas, de tal manera que sigue el criterio de Cauchy. Digamos, si la dibujara distinta estaría mal. Tiene que ser así por lo siguiente. Porque ¿qué va a hacer el teorema de Cauchy? Después ustedes lo analizan y van a hacer los pasos matemáticos. Pero el teorema de Cauchy lo que hace es tomar momentos respecto de los ejes, toman los momentos, y su modo tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque ese cubo que está en el espacio con todas las tensiones en el sólido no rota. Si estuviera rotando estaríamos en un estudio cinemático del problema dinámico, se involucra a las masas. Entonces, como ese sólido está estático, quieto en el espacio, en el sólido, o sea, no se mueve, está en equilibrio. Y para que esté en equilibrio no tiene que haber momentos ni fuerza que lo trasladen o que lo hagan rotar. Es decir, entonces este cubo, para que no se mueva, tiene que tener un equilibrio de momento. Y un sólido en el espacio tiene 3 grados de libertad en las rotaciones, en X y Z, o sea, en 3 grados de libertad. Entonces, tiene que ser respecto de esos 3 ejes, tiene que ser igual a 0. Entonces, esto que está acá es la toma de momento. Recordemos que cuando yo, por ejemplo, tomo momento respecto de X, esta es una tensión. Entonces, el momento, ¿qué es el momento? Es una fuerza por una distancia, no es una tensión por una distancia. El momento es una fuerza por esta distancia. Entonces, sigma I hay que hacerlo actuar en un área que vale diferencial X, diferencial Z. Y sigma Z está actuando en un área que vale diferencial Y por diferencial X. Y esa fuerza que está actuando en el baricentro de esa cara hay que tomarla con el brazo de palanca, que es la distancia que separa el eje. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá es una toma de momento siempre de fuerzas, que es tensión por área. Cualquiera de los términos que analizáramos, por ejemplo, tau y z. Tau y z está en el eje normal ahí, este que está acá, lo voy a borrar todo esto que puse. Tau y z significa que la tensión normal asociada es sigma I y tau y z tiene dirección z. Entonces, tau y z es esta que está acá, esta que la marco ahí. ¿En qué área está actuando? En un área que vale diferencial X por diferencial Z. Ahí lo que me está dando es una fuerza tangencial. Esa sí es una fuerza tangencial. Y esa tengo que multiplicarla por un brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia al eje X? Porque estoy tomando acá con respecto a X, porque Y es en X, es diferencial de Y. Entonces esto que está acá es el momento de la tensión tau y z respecto de X. Y así se van tomando todas las tensiones, etc. Porque, y acá usted me va a preguntar, ¿y cómo? ¿Y dónde están las tensiones normales? ¿Por qué acá en esta ecuación de momento no figuran las tensiones normales si también provocan una fuerza? Y bueno, porque fíjense, la tensión sigma I actuando en este plano va para allá, y esta de la otra cara tiene que tener, por el equilibrio, una que va para allá, actuando esta cara, son iguales. Entonces, al tomar momento respecto de X, se equilibra. O sea que ya ahí yo la podría escribir toda la sigma, pero llegaría a una simplificación. Entonces, ustedes van en alguno de los libros, está todo escrita, un montón de renglones. Yo lo hice para facilitar esto, ya lo eliminé, pero digamos, las tensiones sigma no provocan, y cualquiera que tome la Z, por ejemplo, respecto de Y, 0.
o cualquier eje. ¿Por qué? Porque las tensiones son colineales y por lo tanto, y como el área son iguales, el momento se equilibra. Bueno, entonces damos que por eso las tensiones normales no están acá y solo las tangenciales son las que pueden provocar rotaciones. Ya el equilibrio está, el cubo está, no se está desplazando, por lo tanto hay un equilibrio también de traslaciones, pero el que nos interesa en las tensiones tangenciales es el equilibrio de las rotaciones. Establecida esta ecuación que está acá, esta ecuación, bueno, sabemos entonces que para que este vector momento sea nulo, lo tienen que hacer en las tres componentes, no hay otra forma. Esta es la única posibilidad que ocurra esto. Significa que la componente en X debe ser 0, en J, en K. Las tres componentes, porque son de respecto de tres ejes. Para que el momento sea nulo, lo deben ser las componentes sobre los tres ejes. Y bueno, y de esto surge esta ecuación, de esto que está escrito acá surge esta ecuación, o sea, una ecuación vectorial, como pasó antes, nos lleva a tres ecuaciones escalares. Y bueno, de acá se deduce fácilmente que tau i z es igual a tau zi, porque es la única manera. Ustedes mírenlo aquí, van a ver que tiene que ser esta igual a esta, el signo contrario, o sea, se deduce y se llega a esto. Quiere decir que tau xi es igual a tau ix, tau zx igual a tau xz, tau zi igual a tau iz. Es decir, son lo que se llama reciprocidad de tensiones tangenciales que se puede expresar en forma general con esto. O sea que este tensor es simétrico. Es simétrico, significa que de la diagonal este es igual a este es igual a este y este es igual a este. Tensor simétrico. El tensor de tensión es simétrico, es decir, son 6 escalares, nada más que ordenadamente, de tal manera que están las simétricas. Acá se puede deducir en realidad, en rigor, hay una variación de una cara a la otra de la tensión, porque acá puede haber obrando fuerzas de masa, ¿no es cierto?, interna, por lo tanto hay una variación, pero eso en esa toma de momentos se llega a que son momentos de fuerzas de infinitésimo de orden superior. Es decir, si uno da 1,2, el otro da 0,012, entonces se puede despreciar. En el límite, tomando el límite, esto llevando al infinitésimo, esta se anula. Ustedes saben que tiende a infinito, entonces cada vez que se hace más chico las diferencias son mayores, entonces se anula y la rigurosidad de aplicar esto da lo mismo que la demostración más simple, que es la que usamos nosotros acá. Bueno, entonces ya tenemos que el tensor de tensiones es un tensor simétrico. Simétrico. Si son todos los 9 valores son 0, la tensión es nula, no nos sirve, es simétrico. Bueno, y ahora, como dijimos que esa matriz es una representación del tensor, que es un ente matemático que representa un fenómeno, y esa matriz representa que es como una máscara del tensor, una máscara, y según tomemos distintos sistemas, esa máscara cambia, pero en sí el tensor es el mismo, ¿no es cierto? Es como que le ponemos distintos disfraces, pero el tipo sigue siendo el mismo, el que está adentro, ¿cierto? Bueno, eso sería algo parecido. Tiene ciertos invariantes. ¿Y cuáles son esos invariantes? Que en las distintas representaciones ese invariante es el mismo, ese es un valor que se considera, pero hay varios invariantes. Por ejemplo, el invariante escalar, que nos dice que si sumamos los números de la diagonal, que sé yo, 3 más 2 menos 1, me da un valor, y si yo tomo, le hago una transformación de rotación y obtengo otra máscara de ese tensor, voy a volver a sumar la diagonal y me da lo mismo. En particular, por ejemplo, la representación diagonal, donde es sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los demás son 0.
¿Mm? Esa es la representación diagonal. Entonces la suma de esos con la suma de cualquiera va a dar exactamente lo mismo. Es un invariante escalar. Después, el determinante también es un invariante. No voy a ponerme cómo se resuelve un determinante, usted ya sabe, ¿no es cierto? Hay que hacer multiplicar, tomar un valor y multiplicar el determinante menor, ¿no es cierto? Bueno, hay que sacar, y el determinante menor se saca como diagonal, se multiplica la diagonal principal menos la contradiagonal, etcétera. Bueno, ¿cómo se define el determinante? Se lo puede hacer con una calculadora, determinar el determinante, y tendríamos que el determinante de esto es lo mismo que el de esta, de la otra representación, porque el determinante es un invariante. Y también la suma de los determinantes menores. Bueno, el que más se utiliza son estos dos, ¿no es cierto? Entonces son los invariantes. Entonces cualquier representación que tengamos el tensor tiene que ser un invariante. Si nosotros hemos hecho una transformación, con una transformación coordenada, buscamos una nueva representación y nos da otros invariantes, al calcular otra suma, por ejemplo, la diagonal, hemos hecho mal la operación. Es una forma también de comprobar que hemos operado bien al hacer una transformación mediante una rotación, porque la rotación era esta. Y evidentemente al hacer estos cálculos podemos cometer un error porque son sumas y productos simples, pero se comete error con los signos, etcétera, y nos da, al tener partimos de sigma y nos conduce con la rotación a sigma prima, pero resulta que al sumar las diagonales los dos, no da lo mismo. Entonces no es algo que hicimos mal, porque debería dar igual si es un tensor, ¿no es cierto? Y cualquier matriz simétrica es un tensor, y por lo tanto cualquier matriz simétrica admite un invariante, tres invariantes, ¿no es cierto? Hay otros, esos son invariantes escalares, pero hay también invariantes vectoriales, ¿no es cierto? Bueno. Pero bueno, nos interesa saber el concepto de cuáles son los invariantes. Bueno, ¿qué son los vectores propios? Los vectores propios de una matriz simétrica, y por lo tanto nosotros tenemos acá los vectores propios de el tensor de tensiones. A ver, estoy acá. Es decir, este fenómeno de los vectores propios es una propiedad de las matrices simétricas. Y entonces los tensores, como están representados por matrices simétricas, tienen la propiedad de los vectores propios. ¿Y qué son los vectores propios? Bueno, los vectores propios son vectores que van a ser ortogonales y podemos sacar los versores propios. Los versores propios son una versorización de un vector propio. Recuerden que el versor se obtiene dividiendo cada uno de sus componentes por el módulo del vector. Es una operación matemática de la matemática vectorial, sacar un versor partiendo de un vector. ¿Cómo se hace? Se divide por el módulo, todos sus componentes por el módulo. ¿Y cómo se obtenía el módulo? Sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces son operaciones que ya las conocen. Sacamos el módulo y sacamos el versor. Entonces el versor propio proviene de una versorización de un vector propio. ¿Y qué es un vector propio? Bueno, son tres de los infinitos ternas que podemos representar a sigma, ¿no es cierto? Dijimos que había muchos, podíamos representar infinitos sistemas referenciales, los pongo en cualquier lado. Hay una terna de esta en cuya representación el tensor tiene el carácter diagonal. Es decir, de los infinitos valores, de los infinitos sistemas que yo obtengo en el espacio, hay uno que tiene, cuando yo lo transforme a ese sistema, me va a dar un sistema
¿cómo es? Diagonal, un tensor diagonal. En realidad, yo cuando esto lo hago para mostrarle, de ponerle infinitos sistemas en cualquier lado, en realidad son todos sistemas que tienen el mismo origen porque están referidos a rotaciones. Pasa que a veces, si yo lo represento acá, complica más, pero en realidad son rotaciones, de todas las infinitas rotaciones que yo pueda hacer y obtener distintas representaciones del tensor, hay una en el cual el tensor se muestra, nos da la cara como sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Mm? O sea, como su representación diagonal. En cualquier otro va a dar otra representación. El sistema de vectores propios es único, es un solo sistema, es decir, con versores propios. Bueno, entonces la determinación de los vectores propios en geometría vectorial y álgebra vectorial, esto es álgebra vectorial, se denomina, ¿cómo es? La determinación se denomina la determinación de los autovectores y autovalores. ¿Qué son los autovalores? Y son los valores de la diagonal. Sigma 1 y sigma 2 y sigma 3 son autovalores. Son las tensiones principales y son las tensiones normales en el sistema referencial de los versores propios. Ese sistema es único, o sea, no hay otro sistema en el cual yo tenga esos valores y se denominan tensiones principales, es decir, los autovalores se denominan para el caso de las tensiones principales. Lo mismo sería el momento de inercia, si mi determinación es los momentos de inercia principales, sería I1, I2 y 3 serían los momentos de inercia axiles respecto de tres ejes ortogonales, que representa el tensor principal de inercia, ¿no es cierto? Déjenme un poquito. Yo voy a terminar esto y le voy a mandar un zoom más para poder redondear el tema, porque me quedan 2 minutos y no voy a terminar y además tengo que iniciar otro tema. Entonces, esto que estamos acá es buscar los vectores propios y, por supuesto, los autovalores propios. Para cada vector propio, es decir, un sistema de vectores propios, son 3 vectores en el espacio, si fuera en el plano serían 2, le corresponde un autovalor. Es decir, tenemos los autovalores sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y habrá 3 vectores propios que será B1, B2 y B3. Son los vectores y que versorizados me forman un sistema referencial que se denomina principal. Entonces los autovalores son los valores principales y los vectores propios o autovectores es el sistema de representación principal. Bueno, como me quedan 2 minutos, yo voy a cortar acá para mostrarle un poquito esto y seguir avanzando. Entonces voy a dejar de compartir y voy a cerrar la sesión y le mando en unos minutos el tercer Zoom. Bueno, vamos a ver un poquito. Espera un segundo. Bueno, estamos trabajando sobre el tema de los tensores, ¿no? Entonces vamos a volver a la filmina que estábamos analizando un poco esto, que era, habíamos hablado de lo que eran los vectores propios y los valores propios. ¿Y cómo se obtienen los vectores propios? Bueno, mediante la diagonalización del tensor y la obtención de los autovalores o valores propios. Y eso se basa en una propiedad que tienen los vectores propios, de que de una matriz aplicado a un vector, cualquier matriz, o en este caso el tensor de tensiones, aplicado sobre un vector, si el vector es propio, me da un vector colineal, o sea, proporcional, un vector paralelo sería, ¿no es cierto?, al vector dado. Es decir, que la característica de los vectores propios son tales que aquellos en los que yo aplico la matriz, pero en este caso es el tensor de tensiones, la matriz que voy a trabajar, aplicado en el
vector propio da un vector paralelo. Son tres direcciones únicas para los vectores, para los tensores simétricos, o sea, para las matrices simétricas, son tres únicas direcciones que ocurre esto. ¿Y qué es una aplicación? Bueno, una matriz que multiplica a un vector cualquiera, puede ser vector B, ¿no es cierto?, da otro vector C. Es decir, 3 por 3, 3 por 1, 3 por 1, es decir, esto se define como aplicación. Aplicar una matriz en un vector es premultiplicar por la matriz el vector dado en forma de columna y me da otro vector columna. Bueno, cuando esa matriz A o C, como le que llamas, es la matriz sigma, o cualquier matriz simétrica, si lo aplico sobre un vector propio, me da un vector paralelo. Esa es la definición del vector propio, es aquel en el cual, aplicado una matriz simétrica, da un vector paralelo al dado. Y acá es una consideración como un operador lineal, ¿no es cierto? Un operador lineal le hace corresponder a un vector otro vector. Es como decir los campos vectoriales, un operador lineal, tengo estos vectores y acá estos vectores resultado. El operador lineal conduce a cada vector de acá al vector B, a través de un operador B matriz. Bueno, cuando esta matriz es el tensor de tensiones y A es el vector propio, me conduce a un vector colineal o paralelo. Por eso así se define el autovector o vector propio como aquel vector en el cual, aplicada como operador lineal la matriz que estoy investigando, que en este caso es el tensor de tensiones, me da un vector paralelo. Bueno, y acá se opera como sigma aplicado en B, como este sigma yo no lo conozco y lo saco fuera tiene carácter matricial el sigma, pero si saco el sigma, ese incógnita, fuera de una matriz unidad, lo puedo escribir así. Acá en este caso pasé de este término a este, y en este segundo término sigma quedó fuera de la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es una que tiene las diagonales todas 1 y los demás términos 0. Bueno, y acá lo puedo pasar al otro lado con signo negativo. Son operaciones con matriz, o sea, todas las operaciones que están en esta filmina son operaciones válidas para el campo de las matrices. Es decir, puedo restar matrices siempre que cumpla con las propiedades matriciales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá aplica la asociatividad de las matrices, es decir, como que saco factor común B porque está dentro de las propiedades de las operaciones de matriz de este tipo. Entonces yo puedo escribir esto como sigma aplicado en B menos sigma escalar por identidad, todo eso aplicado en B. Todas estas operaciones que hice acá, pasando de una a otra, son operaciones que se pueden realizar porque está dentro de las propiedades de las matrices asociativa, conmutativa, paso un término, es decir, multiplicar una matriz por un escalar. Todas son operaciones válidas para las matrices, el campo de las matrices. Entonces yo pasé de este operador lineal, sigma en B da un vector paralelo, a esta expresión. Pero este escalar sigma no lo conozco. Sí conozco el tensor de tensión. Entonces, si yo ahora desarrollo esto, teniendo presente que sigma X, sigma tau XY, tau YZ, etcétera, sigma Y, todo el tensor ese que ya hablamos de las 9 elementos, que son 6 en realidad, pero son simétricos, y aplico esto que está acá, me conduce a estas ecuaciones escalares. Esa ecuación que está arriba, que es una ecuación matricial, se resuelve en estas tres ecuaciones escalares, donde yo desconozco el vector B, cuál es el vector, porque no lo conozco, cuáles son los vectores propios, y desconozco cuáles son los sigma S, que vamos a ver que son los autovalores. Es decir, que en esta ecuación escalar, que es un sistema lineal, ¿no es cierto?, igualado a 0, como es, hay valores conocidos que son los que corresponden al tensor de tensiones en una representación cualquiera, y valores sigma, que
que no los conozco, y B1, B2 y B3, que es el vector, son las componentes del vector propio. Entonces, esto es un sistema lineal homogéneo que puede tener la solución trivial, ¿no es cierto? Que B1, porque ¿cuál es el incógnita acá? Y bueno, acá tengo dos incógnitas. Por un lado, las componentes B1, B2 y B3 del vector propio, y por otro lado, sigma. Pero ¿qué pasa? Porque una solución acá de este sistema de lineal homogéneo es que B1, B2 y B3 sean cero, listo. Si B1 igual a B2 igual a B3, cero, esto tiene solución, pero esa solución trivial no nos interesa porque no representa nada. Esto puede tener otra solución siempre que haya un condicionante. O sea, este sistema lineal homogéneo, aparte de la solución trivial, puede tener otra solución para B1, B2 y B3. ¿Y cuál es la solución? Y que los coeficientes, el determinante de los coeficientes sea igual a cero. Eso viene de la álgebra matricial, ¿no es cierto? Un sistema lineal de ecuaciones homogéneas, solo si el determinante, los coeficientes igual a cero, esto tiene una solución distinta de cero para B1, B2 y B3. Porque no nos interesa la solución lineal, porque no representa trivial, porque no se representa ningún vector. B1 igual a B2 igual a B3 igual a cero, el componente, el vector es nulo, y no nos interesa. Aparte, esto tiene otra solución siempre y cuando el determinante, los coeficientes, sea igual a cero. Bueno, eso sería lo que tenemos que plantear. Entonces planteamos el determinante de los coeficientes como está planteado y lo hacemos igual a cero, y me queda esta ecuación de tercer grado, que si es un sistema plano de un tensor con 4 componentes, es una ecuación de segundo grado. En este caso es de tercer grado, ¿no es cierto? Lo puedo resolver analíticamente, a veces puede, si no hay que buscar unos operadores, ¿no es cierto? Las computadoras se resuelve, y esto me da como una ecuación de tercer grado, me da sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que pueden ser los tres distintos, pueden ser iguales de a pares, o sea, puede ser un sistema doble o puede ser un sistema triple que son iguales los tres, ¿no es cierto? Que es el caso, por ejemplo, de las tensiones hidrostáticas en un punto. Bueno, son los tres iguales, pueden ser distintas, pero siempre va a tener una solución en el campo real, porque recuerden que esta ecuación de tercer grado puede tener una resolución en el campo imaginario, pero no ocurre nunca para los tensores simétricos. Si fuera un tensor antisimétrico o otro tensor cualquiera que tiene 9 componentes distintas, podría tener solución imaginaria. Pero todos los tensores simétricos tienen la ecuación, esta que se llama ecuación característica, tiene solución en el campo real y me da tres valores que pueden ser, vuelvo a repetir, iguales de a pares, pueden ser los tres iguales, pueden ser dos cero y uno distinto de cero, pero no pueden ser los tres cero porque no habría ningún estado tensional. Entonces, la ecuación característica me da los autovalores, estos que se llaman sigma 1, sigma 2 y sigma 3, vienen de la ecuación característica. Y son los tres valores que van en la diagonal principal. Todos los demás son cero. Tensor diagonal o tensor principal se llama, o representación del tensor en su representación principal del tensor. Bueno, ya tengo los autovalores. Ahora quiero sacar los autovectores. Entonces tengo que ahora poner en esta ecuación sigma 1 primero, los tres sigma 1, y resolver el sistema. Poner sigma 2 y resolver el sistema, y poner sigma 3 y resolver el sistema. Con lo cual obtendremos tres vectores. Para el autovalor sigma 1 obtendremos este vector. Para el autovalor 2, es decir, este será el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Son los tres autovectores. Y cada uno de esos tiene sus componentes en el sistema original como B11, B12 y B13. Bueno, ahora, ¿de dónde vienen estos 9 valores, que son las 9 componentes? Vienen de la resolución, acabo de decir, de esta ecuación, que está acá dándole sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora, cuando se resuelve esta ecuación se van a encontrar con otra rareza.
que una de las ecuaciones se anula y queda una dependencia lineal entre B1, B2 y B3. O sea que no me va, para cada uno de los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3, no voy a obtener un único valor B1, B2 y B3 para cada uno. O sea, no voy a obtener exactamente este valor, sino que voy a obtener una dirección. Van a ver que esto se anula en una de las ecuaciones y le queda una relación de dependencia entre B1, B2 y B3. Es decir, voy a fijar B3 y B2 y puedo sacar B1, o sea que son sistemas paralelos. ¿Por qué? Porque por la definición misma de los vectores propios, el vector propio no es un único vector, es una dirección de vectores y después los puedo versorizar como hacia acá. Y obtiene la versorización, me conduce de los vectores propios, de los tres vectores, a tres versores propios. O sea, la dirección del vector propio es una dirección y dentro de esa dirección se puede determinar un versor o un vector unitario y eso me da la dirección de los tres vectores propios y que son la dirección de la base o el nuevo sistema de coordenadas, así como acá tenía un I JK, ahora tengo un E1, E2, E3 con sus componentes en el sistema anterior, E1, E2 y 3, que son los tres versores de los tres ejes en el sistema de vectores propios. Entonces, en este sistema E1, E2 y 3 que tiene componentes, toda esta que está acá, el tensor tiene su representación diagonal y los tres valores de la diagonal son los sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Acá está cómo se versoriza, un recordatorio de cómo se versoriza. O sea, esto hay que estudiarlo un poquito, tampoco hay que ahondar tanto en la teoría de los vectores propios, porque eso es un campo de la álgebra vectorial. Nos interesa de la aplicación, el significado físico y cómo se determinan. Por eso acá en esta filmina brevemente he tratado de dar he puesto una especie de resumen de cómo se realizan, ¿no es cierto? Pero acá lo importante es qué son los vectores propios, qué son los valores propios y cómo se obtienen. Las calculadoras de mano actuales resuelven esto, el vector propio, ¿no es cierto? Los determina, etcétera, o si no, hay programitas, ¿no es cierto? En todos estos software de matemáticas tales. Es un clásico de la álgebra vectorial. Y lo ocupamos en resistencia material, en teoría de elasticidad, en mecánica racional para determinar las direcciones principales, que son los vectores propios, y los valores principales, que son los autovalores, que en algunos casos son tensiones principales, en otros casos son momentos de inercia principal, en otros casos son deformaciones principales, en fin, una serie, todo donde haya tensores, se puede determinar direcciones principales y autovalores. Bueno, acá continúa diciendo, si estos son los vectores propios, versores propios, si yo quiero pasar de una representación cualquiera a la al espacio representado por los vectores propios, que son los versores propios, tengo que hacer la rotación. Y recordemos también, esto es de geometría analítica y de álgebra vectorial, que la matriz de transformación, de rotación de un sistema a otro no son otra cosa que los versores del nuevo sistema en el sistema antiguo, por así decir. Si yo tengo dos sistemas, el rojo y el amarillo es el de los versores propios, entonces la matriz que me transforma cualquier elemento del primer sistema al de versores propios es a través de una matriz, y esa matriz tiene en sus filas, los versores propios. Es decir, E1X, E1Y, E1Z es el versor E1, es decir, que E1, E2 y E3, los versores, están representados en la fila a través de sus componentes. Entonces la matriz A, que transforma
cualquier elemento, en particular lo vamos a usar para transformar los tensores de un sistema al sistema propio, es la matriz A y que tiene en su fila los versores propios. O sea que después que versorice, puedo armar la matriz de transformación del sistema al sistema propio, por así decirlo, le pongamos un nombre, sistema propio, de vectores propios, a través de una matriz en que en sus filas contiene los versores. Fíjense, E1, E2, E3, E1X, E1Y, E1Z. O sea, cada fila está formado por eso, ¿cierto? Entonces, obtenida esa matriz A, que es la matriz de transformación por rotación, un tensor sigma, lo transformo en diagonal a través de premultiplicar y posmultiplicar por su transpuesta. O sea, la transpuesta es poner la fila esta como columna, etcétera. Entonces, transforma un tensor a través de esta operación de premultiplicar y posmultiplicar, ya lo vimos, la vimos, a esa operación de rotación de ejes, y cualquier vector también se transforma a través de la simple aplicación de la matriz de transformación sobre el vector. Es decir, si yo tengo el vector, este es para transformar el tensor de tensiones, pero si yo quiero transformar, por ejemplo, un vector cualquiera, como podría ser la tensión en un punto, ya no es un tensor. El sigma es un tensor, es el estado de tensión, son los 9 valores, ¿cierto? Pero la tensión T era una tensión, es un vector. Entonces, si yo le aplico A sobre T, estoy obteniendo T en el nuevo sistema propio, o sea, le podemos llamar T'. Es decir, aplique sobre un vector. Bueno, esto se puede aplicar sobre otros vectores, como vamos a ver. Es decir, entonces, para transformar de un sistema a otro por una rotación, hay que, si es un vector, premultiplico por la matriz de transformación. Si es un tensor, premultiplico y posmultiplico por la transpuesta. O sea, premultiplico por la matriz de transformación y posmultiplico por la transpuesta. Son estas dos operaciones, por eso están en dos renglones, están las dos operaciones vectoriales del álgebra vectorial para transformar al sistema de versores propio un vector o un tensor. Digamos, yo digo ya tensor cuando me refiero a esto, porque en realidad si vamos a la rigurosidad de la matemática, el vector es un tensor. O sea, lo que pasa es que yo debería decir, acá transformo un tensor de segundo grado y acá transformo un tensor de primer grado. Bueno, no, entonces a los de segundo grado se le llama propiamente tensores y a este se le llama vector. Entonces se transforman a través de esas dos aplicaciones distintas. Fíjense que esta es 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. La operación es válida y me da como resultado la última, primera y última son 3 por 3. Y esta es 3 por 3, 3 por 1. Resultado 3 por 1 es el vector en la nueva base. Siempre se toma el primer índice, ustedes recuerdan el último, 3 por 1, en la multiplicación de matrices con vectores o con otras matrices. Volvemos entonces ahora un poquito más, habiendo sabido un poco más, habiendo tratado de comprender esto, yo le pido que usted lo mediten y lo estudien a esto, porque si no, se vuelve un pantano. Esto se vuelve claro en la medida que uno hace ejercicio, lo estudia y le pone un poco de gana a esto. Porque si no la materia se va a ir volviendo a algo como un bosque que es inabordable. Entonces la única manera es ir asentando estos conocimientos y eso permite avanzar un paso cuando veamos placas y todo eso, porque si uno no ha visto esto, se le vuelve algo muy difícil, oscuro parece, pero en realidad esto sería lo que ilumina estos conceptos, lo que nos va a dar una luz para poder seguir avanzando en otros temas. Que es la teoría del estado de tensión. Bueno, volvamos entonces al tetraedro elemental, que es la tensión en el punto en el cual relacionábamos la tensión en un plano pi con las tensiones en 3 planos ortogonales, ¿cierto? Es un sistema tensional en equilibrio.
a través del equilibrio de la fuerza. Bueno, y para este punto está asociado en un cierto sistema referencial que es este, llamémosle el sistema si quieren de X y Z o sistema A, como le quieran llamar, este sistema tiene asociada la tensión, el sistema de tensión está asociado a un tensor de tensiones que es ese que está ahí, en esa representación que podría ser la representación principal, pero puede ser que no, ¿no es cierto? Depende de qué sistema es. Si yo quisiera, no es la principal, y quisiera la principal, tengo que buscar otro sistema de eje rotado, pero puede ser, no viene al caso que sea uno u otro, es lo mismo para lo que yo voy a decirle ahora. Es decir, en el punto A está asociada a una tensión porque hay fuerzas actuando que hacen ese estado de tensión. Y con ese tensor de tensiones, en ese punto, yo puedo conocer las tensiones en cualquier plano. Esa es la ventaja. Si yo en un punto conozco de un sólido, conozco el tensor sigma, ya me queda resuelto el problema tensional, voy a conocer las tensiones normales, tangenciales y otras cosas más. O sea, conocer el estado de tensión en un punto es eso. Bueno, y eso va a ser un poco nuestra asignatura, nuestra materia de estudio para distintos casos prácticos de placas verticales, tabique. Vamos a establecer el tensor de tensión. Ahora ese tensor de tensión es distinto para cada punto. Aparte de ser en el mismo sistema referencial, es distinto y va a variar de punto en punto a través de algunas funciones. Eso es lo que vamos a estudiar en las clases que viene, que es la función de tensión, que le atribuye a cada punto del sólido un estado tensional, o sea, un tensor de tensión. Yo paso de acá y quiero saber bueno, hay una función que los vincula. En este punto, las distintas representaciones se hacen a través de rotación, pero un tensor que tengo acá está vinculado con uno que está acá, no puede ser cualquiera, sino está vinculado ¿por qué? Porque pertenece al mismo sólido y las fuerzas actuantes son las mismas en todo el sólido. Entonces, esta tensión, eso es una función de tensión, así como hay funciones de distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la función de temperatura le atribuye a cada punto del sólido una temperatura, la función temperatura. Bueno, acá hay una función de tensión. Y en el caso de la temperatura es un escalar, en cada punto de la escala del sólido hay un valor de temperatura que se lo representa con un número, ¿no es cierto? Si fuera un sólido en movimiento, podríamos hablar de la función que vincula las velocidades, o por ejemplo la aceleración centrípeta, si está en rotación, en fin. Eso es, en cada punto le corresponde un vector. Por ejemplo, si esto está en rotación, a cada punto le corresponde un vector, velocidad, o aceleración centrípeta. Bueno, o fuerza centrífuga le corresponde. Nosotros estamos analizando acá las tensiones. Entonces, en cada punto del sólido hay un estado de tensión que se da con 9 elementos. O sea, conociendo en cada punto esos 9 elementos, puedo conocer otras cosas. Y, por ejemplo, después vamos a poder conocer la deformación. Conocemos el tensor de tensión, vamos a poder conocer el tensor de deformación y conocer la deformación y desplazamiento del sólido. Es decir, una viga, por ejemplo, una viga apoyada acá y acá, si es deformable, le aplico una carga, vamos a ver que se deforma. Bueno, yo voy a poder conocer esas deformaciones a través de los estados tensionales, o sea, del tensor de tensiones. Entonces, nosotros ahora estamos en un punto, todavía no pasamos de un punto al otro, estamos en el punto A, y hemos visto que en el punto A está definido esto que era el tensor de tensiones, estas 9 componentes que sabemos que son 6. Bueno, entonces, y aparte, yo tengo esto que ves que son sigma X, son las tensiones normales y tangenciales en los planos ortogonales. Ahora, si yo quiero saber, conociendo este tensor de tensiones en las 3 caras, quiero conocer en un plano como el plano pi, que está definido por su versor normal a través de L, I, M, J y K. Bueno, acá por una cuestión de que, bueno, ¿por qué le habré puesto? Y L es alfa, M es beta y N es gamma. Eso un poco para que no nos acostumbremos que siempre es alfa el coseno director. No, es alfa, beta, gamma, L, M, N, podría ser cualquier otro nombre. Acá le puso L, M, N. Y entonces,
el versor del plano normal del plano es el que define el plano. Yo voy a seguir hasta que se acaba. Cuando quede un minuto cortamos y seguimos la clase que viene. Entonces, el versor EN es el versor normal del plano pi. Y esto que está acá, que me dice que la tensión TN es la aplicación de sigma en un vector. Recuerda que recién le hablé de la aplicación de A en el vector B, me da B'. Bueno, acá la aplicación de la matriz sigma como vector no estoy postmultiplicando, ¿viste? Ven que acá no está sigma, acá, sigma transpuesta, es el sigma. La aplicación de sigma sobre un versor de dirección me da la tensión a ese punto. ¿Por qué es eso así? Bueno, tienen que ir a la filmina 7.2, que era esta. Que era esta, acá está, nada más que en vez de alfa, beta y gamma es LMN, pero es esta. Le digo para que diga dónde sale eso. Bueno, cuando estén estudiando vuelvan a la filmina 7.2 y van a ver qué es esa aplicación. Entonces, la tensión TN, que es TNX, TNI, TNZ, o TX, TI, TZ, lo mismo, por IJ proviene de esto. Perdón. Este es T y este es esto. Entonces, obtenemos. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, agarro sigma X, sigma Y, sigma Z, etcétera, etcétera, directamente por el vector, los versores L, M y N. Y obtengo esos valores que van a ser TX, TI y TZ, que son las componentes de T en IJK. Por eso se diagonaliza el tensor, porque si yo lograra tener un sistema representado por sigma 1, sigma 2 y esta operación es mucho más simple, porque multiplico la matriz, sería sigma 1 por L más sigma 2 por M más sigma 3 por N. Eso pueden hacerlo ustedes ahora cuando trabajen con las matrices diagonales, van a ver que es más fácil la operación porque al ser todos los otros términos fuera de la diagonal igual a 0, se resuelve más fácil, ¿no es cierto? Bueno, ahora sigma entonces es sigma normal. Acá teníamos T, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es sigma? Bueno, sigma es la tensión normal y la proyección de T sobre el versor normal del plano. ¿Y cómo se proyecta un vector sobre otro versor? A través del producto escalar. Esto que está acá es sigma, que es la tensión normal. O sea, fíjense, acá la tienen en el dibujo. Este es TN. Pero hay una tensión normal, que para no complicarlo, es normal al plano, o perdón, acá le dibujé mal, está el versor normal, tiene la dirección del versor normal. No está dibujado para no hacer tanto lío en el dibujo, a ver si está acá en si lo tengo dibujado acá, no, el mismo dibujo. Es el valor del módulo de la tensión normal, y es el producto escalar porque es la proyección de T vector sobre el versor. Recuerdan la propiedad del producto escalar, es que si yo tengo el vector T y tengo el versor E, que es un versor unitario, como el producto escalar es el módulo de T por el módulo del versor, por el coseno del ángulo, resulta que el producto escalar es directamente la proyección, porque al ser alfa, o como le quieran llamar, el coseno proyecta. Y como el módulo de E es 1, me queda directamente que el módulo de T por el coseno de alfa por el módulo de E, como este es 1, me queda directamente T por el coseno de alfa, que es la proyección de T sobre el versor normal. Como el producto escalar es conmutativo, puedo escribir T por E igual a E por T, y en definitiva, como T era esto que estaba acá, que era sigma aplicada en E, lo llevo acá y me dice que entonces la tensión normal, para obtener la tensión normal tengo que premultiplicar y postmultiplicar el tensor de tensiones por el versor al plano, versor normal al plano. Si yo desarrollo esto, obtengo lo que llamo la cuadrática asociada, que es el desarrollo de eso que está ahí,
Esto es 1 por 3, 3 por 3, 3 por 1, 1 por 1 es un escalar que justamente es el módulo de la tensión normal. ¿Cuánto vale la tensión normal, esa proyección? Ahí pueden observar que si la representación es la diagonal, todos estos términos se eliminan y la cuadrática asociada me queda mucho más chica, directamente es L cuadrado por sigma X. Entonces, T en la diagonal, para expresarlo, sería sigma 1 por L más sigma 2 por M más sigma 3 por M. Y sigma, el módulo de sigma de la tensión normal, es L cuadrado por sigma 1, etcétera, ¿no es cierto? M es la cuadrática asociada a una función cuadrática. Entonces ya hemos obtenido el vector, acá el vector Tn, o T, Tn le llama T, ¿no es cierto? Es un vector, porque esta es una aplicación vectorial, me da en forma de vector con sus tres componentes. Si yo quisiera saber el módulo de T, tengo que sacar el módulo elevando al cuadrado Tx, Ti y Tz, y sumando y sacando la raíz cuadrada, tengo el módulo de T. Y este es en cambio acá me da el módulo de sigma. Esto es el módulo de sigma. Si quiero saber sigma como vector, sería el módulo de sigma que lo obtuve ahí, por el carácter vectorial se lo daría el versor en la dirección normal al plano. Esa sería la expresión vectorial de la tensión normal. Bueno, acá está lo mismo, lo que le estoy diciendo está acá. La tensión en forma vectorial está ahí, que sería esta. ¿Se puede hacer una pregunta? Bueno, dale, sí, no queda mucho tiempo, pero dale, sí es rápida. Dale. Sí. ¿Vio en la cuadrática que estaba en la filmina anterior? Sí. ¿Por qué quedaba L cuadrado y M cuadrado? O sea, ¿por qué quedaba el cuadrado? En los primeros términos. Bueno, eso yo quisiera que vos lo hagas, porque fíjate, vos tenés L, M y N por el tensor sigma X, etcétera, y acá viene L y N. Entonces vos multiplicás esta por esta y después al multiplicar esa por esa aparece el cuadrado. O sea, tenés que desarrollar esto, ponete y desarrolla esto teniendo presente ese que vos tenés que multiplicar 1 por 3, es decir, vas a tener que ponerla así. Mira, L, M y N es el vector E, el primero. Después viene el tensor sigma X, etcétera, sigma Y, y acá viene en forma de columna L, M y N. Entonces vos multiplicas este por este y te aparece el primer L, pero después tenés que multiplicar este, por el resultado, y vas a ver que ahí se eleva al cuadrado. ¿Me entiendes? O sea, resolve, y eso es un ejercicio para que adiestra sobre el trabajo con matrices. Tener presente que el sigma es esto que está acá, y ahí aparece el L cuadrado. ¿Estamos? Vale, sí, muchas gracias. Hágalo eso y va a ver que es así. O sea, hay que practicarlo y vas a obtener eso que te acabo de decir. Bueno, para terminar, como me queda, esta filmina me da sigma y después tau en forma vectorial, T menos sigma. Y bueno, y hago la ecuación y acá está la diagonalización. Yo lo voy a dejar acá y la clase que viene retomo en esta filmina o en la anterior, y les pido que ustedes hagan ese pequeño ejercicio de resolver estas ecuaciones vectoriales como esta o esta, y van a ver que van a aparecer las cuadráticas, etcétera. No me queda más tiempo ya. Entonces, yo la clase que viene arranco para seguir después con el estado de tensión plano. ¿Estamos? Bueno, acá están unas cositas más, el módulo de tau. Pueden verlo, ustedes lo van a entender perfectamente, porque esto no es otra cosa que una aplicación de la álgebra vectorial. Bueno, menos un minuto, le agradezco su participación en la clase, ya no voy a tener tiempo de responderle. Si cualquier cosa, está el WhatsApp, me pueden consultar por WhatsApp también. ¿Sí? Seguimos con la práctica, Daniel, te mando el link, aviso nomás. Bueno, sigo la práctica, perfecto. Bueno, gracias, Hugo, hasta luego. Hasta luego. Voy a cortar esto entonces.
Por las dudas le aviso, profe, que no sé, que está muteado. Bueno. Buenas tardes. En el aula virtual tienen el enunciado de la actividad número 2, que básicamente les voy a mostrar en pantalla. Es un tensor de tensiones que hay que resolver. Hay que calcularle los invariantes en función de lo que vieron en la teoría. Y hay que calcularle las tensiones principales y las direcciones. El cálculo de las tensiones principales se hace en base a obtener los autovalores de la matriz. Y las direcciones de las tensiones principales sería la parte que se resuelve obteniendo los autovectores. ¿Sí? Esto tenía una fecha límite al 13 de septiembre si hoy lográbamos trabajar en conjunto el trabajo práctico, pero como se fue la hora y son las 4:30 y en media hora no vamos a hacer nada, yo voy a modificar esa fecha límite ahora en el aula virtual y la pospongo, digamos, y les avisamos luego, digamos. Por ahora están liberados, digamos, y yo me voy a quedar con el ingeniero revisando la planificación, con el ingeniero Reino. Tengan buena tarde. Pueden ir saliendo.